Nunca imaginé que mi vida me llevaría a este punto. Una mujer de unos 40 años se encuentra solitaria en una casa impresionante, envuelta en una profunda sensación de invisibilidad. Mi esposo estaba perpetuamente ausente. Sus viajes de negocios se extendían de días a semanas. A su regreso, su presencia parecía llevar el peso de la formalidad en lugar de la calidez de una reunión. Nuestra conversación apenas se aventuró más allá del ámbito de los intercambios triviales. Habían pasado años desde que habíamos experimentado la cercanía que una vez nos definió. Mantuve una fachada, preparé comidas, ordené y saludé a los vecinos con una sonrisa. Sin embargo, por dentro yo estaba disminuyendo. En el tierno abrazo de la primavera temprana, mi esposo reveló sus planes de partir una vez más, esta vez por casi un mes. Incliné la cabeza, fingiendo comprensión. Como es mi costumbre, permanecí en silencio. No participé en eso. Creía haber llegado a un acuerdo con esto, o eso creía. Solo una semana después, su partida, mi hijastro Noah regresó de la universidad para las vacaciones de primavera. A los 22 años se mantenía erguido, irradiando cortesía, y siempre había mantenido una distancia respetuosa. Lo había cuidado desde sus días en la secundaria. Nuestra relación siempre había mantenido una conexión serena y formal. Sin embargo, ahora se presentaba como un hombre y hubo un cambio en la forma en que me miraba. Al principio no fue inapropiado, pero era diferente a todo lo demás. Observé que su mirada parecía detenerse un momento más de lo habitual. Sus cumplidos que antes parecían casuales, ahora tenían un peso de intimidad. «Te ves hermosa hoy», dijo una mañana en la cocina. Su voz estaba impregnada de calidez. La ignoré con una risita. Sin embargo, mi corazón se aceleró. Nuestros caminos comenzaron a entrelazarse con más frecuencia, en gran parte por casualidad. Él me ayudaba con las compras, me proponía preparar la cena conmigo y me hacía compañía. Durante los programas de televisión nocturnos, intenté pasar por alto la creciente tensión. Sin embargo, no era ajena. Cada vez que su mano rozaba la mía y cada momento que se detenía, un aliento demasiado cerca, lo sentía profundamente. A medida que el día comenzaba a desvanecerse, nos encontramos en el porche, cautivados por la belleza del sol poniente. Él expresó su admiración por la forma en que mantenía unida a la familia, por la fuerza que demostré por su padre. Me quedé sin palabras. Habían pasado años desde que recibía tales elogios. Había una cualidad en su voz suave pero sincera que traspasó la barrera que había construido alrededor de mi corazón. Lo miré y percibí algo más que a mi hijastro. Me encontré con un hombre que reconoció mi existencia, un hombre que reconoció que yo realmente estaba viva. Esa noche de sueño me eludió. Me encontré revisando nuestros diálogos una y otra vez. Su mirada se detuvo en mí y me encontré arraigada en el lugar, convenciéndome de que todo era inocente. Sin embargo, bajo la superficie era muy consciente del engaño. Estaba tejiendo. Comprendí que este sentimiento trascendía la mera soledad. Había atravesado una frontera emocional que ya no podía ignorar. Al encontrarlo una vez más a la mañana siguiente, su sonrisa despertó una sensación de inquietud dentro de mí. Un anhelo de atención comenzaba a arraigarse en mí, un deseo de sentirme querida, incluso si bailaba al borde de lo incorrecto. Después de un largo periodo, me encontré despierta. Sin embargo, una sensación de miedo me envolvía. Aún no había actuado, pero una innegable sensación de proximidad permanecía en el aire, y si algo no intervenía,
Pronto temía no poder escapar de la inminente tormenta. Era un jueves por la noche, cuando todo se desarrolló. La casa yacía en silencio, el aire denso, con un peso inusual. Justo cuando terminé de cenar, la lluvia comenzó a caer con fuerza, acompañada de una brusca pérdida de energía. En ausencia de luces y distracciones, con solo el brillo parpade de las velas para proporcionar calor, la atmósfera se transformó. Noé entró en la sala de estar, con 2 copas de vino delicadamente balanceadas en sus manos. Las ofreció con una suave sonrisa, como si sintiera una necesidad. Con un momento de pausa tomé la copa. Nos quedamos en silencio. La única melodía era la suave percusión de la lluvia sobre las ventanas. El vino bajó mis defensas. Nuestro diálogo serpenteó por el paisaje de recuerdos que se entrelazaban en el intrincado tapiz de emociones. Él compartió sus sentimientos de estar a la deriva en los últimos tiempos. Expresó su gratitud por estar de vuelta en casa y reveló cómo mi presencia le brindaba una sensación de seguridad. La verdad me invadió, trayendo una sensación de consuelo. Luego pronunció un comentario que me dejó completamente paralizada. Parece que no comprendes del todo la extraordinaria esencia de quién eres, ¿verdad? Lo miré con un remolino de confusión en mi mente. Sin embargo, él sostuvo mi mirada firmemente. Eres digna de una persona que realmente reconoce tu esencia, continuó. Alguien que saca a relucir la vitalidad que llevas dentro. Mi corazón se aceleró con fervor. Sentí la urgencia de ignorarlo para confrontarlo por lo inapropiado de sus palabras. Sin embargo, me mordí la lengua. Permití que sus palabras impregnaran mis pensamientos. En ese momento anhelaba afecto y validación con tanta intensidad que la fuente de se volvió irrelevante. Le confié que había momentos en los que sentía que desaparecía entre estas paredes, como si ya nadie notara realmente mi presencia. Extendió su mano hacia la mía, acunándola suavemente, y me encontré reacia a retirarme. Se sentía completamente instintivo, envuelto en silencio, como si hubiéramos llegado a este lugar, no por nuestra propia valía, sino por la inexorable atracción del destino. Su tacto era suave, carecía de agresividad, era suave y sincero. Después de años de desvanecerme en el fondo, finalmente me sentí vista. Su mirada trascendía la mera observación, profundizando en mi propia esencia. Me abrazaron, ocupando el vacío que mi marido había dejado atrás hacía mucho tiempo. Él se adelantó. Debería haber intervenido, no lo hice. Nuestros labios se encontraron suavemente con una tierna lentitud. El beso transmitió una profundidad de emoción que las palabras nunca podrían capturar. Se desarrolló con un ritmo tranquilo y mesurado. Fue profundo, rebosante de las emociones que teníamos largo oculto. Al llegar a su fin, nos quedamos en silencio, cada uno de nosotros profundamente consciente de que habíamos cruzado una línea que no podía descruzarse. Me levanté de mi asiento, declaré mi intención de retirarme por la noche y me fui dejándolo en silencio. Sin embargo, el sueño me eludió. Mi corazón se aceleró. Mis pensamientos giraban en una danza caótica. Era profundamente consciente de la maldad que yacía en nuestras acciones. Trascendió el mero acto de un beso. Fue un acto de traición, no solo de mi marido, sino de todo lo que creía representar. Y sin embargo, un fragmento de mi ser permaneció intacto al arrepentimiento. Un fragmento de mi ser, conmovido, reconocido y acariciado, de una manera que hacía tiempo había pasado por alto como alcanzable. Desafía la explicación. La reticencia me invadió, pero en el fondo comprendí que todo había cambiado irrevocablemente. Una transformación
se agitó dentro de mí, algo que nunca podría restaurar. A la mañana siguiente, evité hacer contacto visual. Recorrí la cocina como si todo estuviera bien. Sin embargo, una inquietante disonancia persistía en el aire. No entró en la habitación con aire de indiferencia. Sin embargo, pude sentir un cambio en su comportamiento, tranquilo y seguro de sí mismo, como si hubiera cruzado un límite y no se arrepintiera. Extendió la mano para ayudar con los preparativos del desayuno. Incliné la cabeza, mi mirada fija en otro lugar. La tensión tácita que persistía entre nosotros era palpable, una fuerza innegable en el aire. El beso permaneció tácito entre nosotros. Ninguno de los dos lo mencionó, pero persistía en la atmósfera un secreto demasiado evidente para pasarlo por alto. Me aseguré repetidamente de que era solo un instante fugaz, un frágil paso en falso discernimiento. Sin embargo, cuando su mano rozó la mía una vez más, permanecí quieta mientras él se colocaba justo detrás de mí para agarrar un plato. Una respuesta involuntaria recorrió mi cuerpo. Dentro de mí una tempestad de vergüenza y emoción surgió. Más tarde ese día lo noté observándome no casualmente, sino con una concentración deliberada. Su mirada me escudriñaba mis rasgos, mis gestos, cada matiz, como si tuviera significado. Habían pasado años desde que experimenté una atención tan cautivadora, ni de mi esposo, ni de nadie más. Era un error, era consciente, pero me encontré incapaz de resistir la tentación de desear aún más. Noah se encontró dedicando más horas a las comodidades del hogar que a la compañía de sus amigos. Inventó razones para permanecer en mi presencia. Noches de cine, recados, paseos tranquilos. Nuestros diálogos se volvieron más profundos. Me preguntó sobre mis primeros años, mis aspiraciones y los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Llegué a comprender hasta qué punto había ocultado mi verdadero yo en nombre de un matrimonio que no me ofrecía reciprocidad. Me esforcé por establecer límites. Le expresé que esto no podía continuar, que era peligroso e irresponsable. Él asimiló las palabras, las reconoció con un asentimiento y se disculpó. Sin embargo, al instante siguiente me descubrió en soledad y se inclinó para susurrar que yo ocupaba sus pensamientos incesantemente. Insistió en que yo merecía mucho más que ser abandonada por un hombre que permanecía ajeno a las lágrimas que derramé al quedarme dormida. Cada palabra me atravesaba, tejiendo los fragmentos de mi ser en un agujero cohesivo. Una noche rozó mi mejilla con los dedos y murmuró: «No necesitas continuar con la farsa. Es permisible aceptar tus emociones». Una vez más elegí no responder. Lo encontré innecesario. Mi mirada le decía mucho. El límite de la emoción había sido irrevocablemente traspasado. Los acontecimientos subsiguientes se desarrollaron inesperadamente. Tenía que suceder. Me encontré irreconocible. Me encontré siendo una mujer atrapada en las garras de la culpa y el deseo, luchando con la lealtad mientras anhelaba la profunda necesidad de ser deseada. Me aseguré de que seguía al mando, de que podía detener esto antes de que se descontrolara. Sin embargo, la realidad era que ya había sucumbido, y sin embargo me atormentaban las posibles consecuencias, no solo por el riesgo de ser descubierta, sino por el inevitable momento en que él se marcharía de nuevo cuando su respiro terminara y yo me encontraría sola en esta casa una vez más. ¿Aceptaría él esta versión de mí o volvería a quedar hecha pedazos, esta vez por un error irreversible? La ruptura de Noé estaba llegando a su fin y la carga de nuestras acciones comenzó a pesar más sobre ambos.
Sus momentos de quietud eran inconfundibles. Su mirada lo decía todo, pero sus palabras permanecían en silencio. Nuestro silencio ahora tenía un peso innegable. No estaba cerca, agobiado por la culpa, mientras él empezaba a empacar cada camisa cuidadosamente doblada. Parecía hacer eco del sonido de mi delicado mundo, desmoronándose a mi alrededor. No sabíamos. Aventurado más allá de los límites. Sí, pero ¿qué viene después? Nunca hablamos del desarrollo de los acontecimientos que nos aguardaban. Él no hizo promesas y yo me abstuve de preguntar. No busqué ilusiones. Había pasado años refugiada en un engañoso capullo de seguridad junto a un esposo que apenas reconocía mi presencia. Sin embargo, esto era diferente a todo lo demás. Era tosco, poderoso y equivocado, pero innegablemente auténtico, y ahora debe llegar a su fin. En la víspera de su partida, se acercó a mí un destello de incertidumbre en sus ojos por primera vez desde que todo esto comenzó. No hizo ningún movimiento para tomar mi mano. Me miró como si las palabras estuvieran en la punta de su lengua, pero permanecieron en silencio. No me arrepiento, habló en voz baja. Sin embargo, no tengo ningún deseo de perturbar tu vida. Asentí sin palabras en mi silencio. Mi garganta se oprimió. La incertidumbre me envolvió, atrapada entre las punzadas de la angustia y el dulce susurro de alivio. Cuando se fue a la mañana siguiente, me quedé en la puerta, sintiéndome como una extraña, observando a alguien alejarse de su existencia, sin ninguna fanfarria, sin despedidas, sin garantías, solo un instante fugaz que terminó abruptamente. La casa volvió a su silencio. Sin embargo, un frío inconfundible permaneció en el aire. A medida que los días pasaban, mi esposo regresó, aparentemente impasible ante el paso del tiempo. Regresó con momentos relatos de conversaciones y relataba negociaciones comerciales durante la cena. Permaneció ajeno a mi deliberada evasión de su mirada. Permaneció ajeno al vacío que se había arraigado en mí. Me había entregado a otro cuerpo y alma, y aunque era evidente, seguía siendo un secreto que solo yo conocía. Al principio creí que la culpa me envolvería. Sin embargo, lo que me invadió fue un profundo dolor, no solo por mis acciones, sino por los incontables años que pasé en las sombras, sintiéndome invisible. La traición no residía solo en el beso o la caricia, fue en el momento de comprender que una persona que nunca debió tener importancia me había percibido con mayor claridad en una semana que mi esposo a lo largo de los años. Noah envió un breve mensaje: «Cuídate». Lo miré durante lo que pareció una eternidad antes de finalmente pulsar borrar. Comprendí que no podíamos persistir y era igualmente consciente de que volver al pasado no era una opción. Me había transformado y esa transformación era irreversible. Finalmente me encontré en un matrimonio que parecía completo por fuera, pero estaba completamente vacío por dentro. Pasé mis días junto a un hombre que creía que todo estaba bien. Mientras soportaba el peso de las decisiones, me encontré incapaz de recuperar lo que se había puesto irrevocablemente en marcha. Quizás el verdadero castigo no reside en el acto de ser descubierto, sino en la carga de llevar solo la verdad envuelta en silencio. Descubrí que el amor sin atención se convierte en mero hábito, mientras que la atención sin compromiso se transforma en mera tentación. En medio de todo esto, perdí una parte de mí que está para siempre fuera de mi alcance.